fue el padre Molina? Fue un sencillo sacerdote que, arrebatado por el amor divino, se desgastó sin cálculos humanos. En su dedicación a máxima gloria de Dios y por el bien del hermano necesitado, un hombre incondicional a todas las exigencias de la voluntad de Dios. Su vida sacerdotal, siempre fiel y abnegada, la consagró por entero a un ideal: el contribuir a que la tierra toda quedara llena de la gloria de Dios. Este era su lema. En latín quedaba reflejado en 4 breves palabras: omnis terra gloria Dei. Y para ello cumplir hasta lo más menudo, hasta la perfección del detalle, como un enamorado, el primero y el mayor de los mandamientos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, añade San Marcos en su capítulo 12, y a tu prójimo como a ti mismo. Su vida ha sido un don de Dios para todos, un regalo precioso de su amor. Infancia, juventud y entrada en la compañía, 1920-1939. El padre Rodrigo Molina nació el día 23 de octubre de 1920 en un pueblecito de Asturias, España, llamado Pravia. Sus padres fueron don Rodrigo Molina Gil y doña Rita Rodríguez García Arango. Rodrigo fue el 4º hijo de una familia numerosa de 9 hermanos. En su bautismo, a los 7 días de su nacimiento, recibe el nombre de su padre, Rodrigo, que es también el de un héroe castellano de alta gloria, Rodrigo Díaz de Vivar, o Cid Campeador, aquella gran figura de la reconquista española frente al Islam. Rodrigo recibe las aguas bautismales en Santa María la Mayor de Pravia, cuya patrona es Nuestra Señora del Valle. Con cariño, desde chiquito, sus hermanos pequeños lo apodarán Juiguita. Lógicamente, para conocer mejor su carácter en este resumen tan breve, necesitamos sondear a grandes rasgos la personalidad de sus padres, su ambiente familiar, que tuvo gran importancia en su educación humana y cristiana. Conozcamos un poquito a don Rodrigo, su padre. Fue una persona muy inteligente, muy íntegra, cuya profesión justamente se acomodaba a su temple: las leyes, la precisión. Un laico puritano, como decía su hijo mayor. No Rodrigo, sino otro de ellos. Será como un fuerte referente de rectitud moral, de la persona que vive su deber hasta las últimas consecuencias. Su profesión, quizás la han adivinado, era la de notario, y sus escrituras eran famosas por ser modelo de precisión. Esta es una de las cualidades que heredó Rodrigo después como conferencista para hablar de la gloria de Dios, como director de ejercicios espirituales: precisión, claridad, convicción. Para con los hijos de don Rodrigo, esta línea conductora de su propia vida tan íntegra se concretó en mandarlos a estudiar a los mejores colegios jesuitas, aunque aquello le costara sacrificios. De hecho, les costó, como veremos, el tener que cambiar de ciudad de residencia.
Solamente buscaba este padre el bien de cada uno de sus hijos. Indudablemente la imagen de un padre como este se quedó muy grabada en las retinas de Rodrigo. Y en su proceder íntegro, preciso, responsable. Su madre se caracterizó por fomentar siempre la piedad religiosa en el hogar, pero una piedad auténtica, diríamos recia, con una profundidad espiritual que hará madurar a su hijo Rodrigo desde muy corta edad. Doña Rita hacía rezar el Santo Rosario diariamente a toda la familia junta. Y la Cuaresma era respetada por sus debidas exigencias de ayunos y vigilias. No todo acababa ahí. Al igual que el padre, la madre también destacaba por la rectitud maternal, pero sin mimos ni consentimientos indebidos. Nada superfluo. Más bien, con gusto por la sobriedad. Lo necesario. Nada más. El capricho era impensable en aquel hogar. Una educación ejemplar donde se implicó el sacrificio como elemento fundamental también para crecer. Doña Rita, por ejemplo, no permitió que sus hijos crecieran en una vida demasiado cómoda, confortable, sino que puso la plataforma para su crecimiento personal y espiritual en valores como la renuncia, el vencimiento de sí mismo, el saber compartir, aunque cueste. En ella, como atestiguan sus mismos hermanos, podemos encontrar reflejado el carácter en ciernes del que será el padre Molina. En esta atmósfera familiar pudo entrar en acción la divina providencia para que el futuro padre Molina pudiera ver el camino de santidad que Dios le trazaba, y además desde tierna edad. Así lo supo reconocer él y valorar, podemos decir, desde el despertar de su razón. Si no fuera así, hoy simplemente hablaríamos de una persona excepcional, pero no de un modelo e impulsor de santidad. Infancia y juventud, su espiritualidad. Ahora destaquemos sus dotes espirituales en la infancia y adolescencia. A pesar de que el padre Molina, en su humildad, no solía hablar de sí mismo, alguna vez refirió un hecho de su niñez que lo dejó vivamente impresionado, y es el siguiente. En cierta ocasión, contemplaba en una iglesia, junto con su mamá, un gran cuadro donde se veían las almas envueltas en fuego y a la Virgen protegiéndolas. Se asustó el niño y le preguntó a su mamá qué significaba aquello. Doña Rita le explicó que ese cuadro representaba el fuego del purgatorio y todo lo que esto significa. Percibimos cómo desde pequeño ya lo devoraba el hambre de la verdad, un ansia ardiente de Dios, un deseo que no era meramente intelectual, sino de acción, coherente con la fe. Y esta sed de darse él a Dios enseguida lo mueve a sacrificarse. La mejor prueba de ello es que a los 14 años, por un descuido suyo, uno de sus hermanos descubrió en la habitación de Rodrigo un instrumento de penitencia con el que ya mortificaba su cuerpo, siendo adolescente. Es importante destacar un momento medular de su infancia, de toda su vida, la primera comunión. La recibió a los 7 años, el día 13 de junio de 1928,
en la Colegiata de Santa María la Mayor, en Pravia. No conocemos sus impresiones de aquel momento, pero sí las podemos vislumbrar por lo que luego dejarían traslucir sus comuniones. Un padre jesuita, compañero suyo en Curía, Portugal, años después, afirmará que Rodrigo, después de comulgar, no podía evitar que le brotaran las lágrimas durante la acción de gracias. Su ardiente devoción eucarística, la conciencia que tenía de la presencia real de Jesús, sin duda arrancó en ese primer encuentro y tuvo un largo y hermoso recorrido hasta toda su vida sacerdotal. Así lo vivió y lo expresó. Que tu vida sea anuncio lleno de entusiasmo de este amor de Dios entre los hombres que es la Eucaristía. En realidad sí que acabamos de tocar el alma de su alma, que siempre fue Cristo mismo, entronizado en el Santísimo Sacramento del altar. Con él pasó la mayoría de sus mejores horas, toda su vida. Así se demuestra la fe. De ahí que, más adelante, él llegara a afirmar de forma contundente que querer construir el mundo fuera de la Eucaristía, sin hacer caso de la Eucaristía, sin adorar a Jesús en la Eucaristía, es querer poner luz fuera de la luz. Es absurdo. Así podemos comprender también algunos rasgos heroicos para su edad. Fíjense lo que cuentan sus hermanos. Se sacrificaba una barbaridad. Durante la guerra, 1936 a 1939, por estar asediada Madrid, se pasaba un hambre terrible. Mamá solo podía darnos para el desayuno la cuarta parte de un panecillo pequeño con un poquitín de aceite. Y era todo lo que tomábamos por la mañana. Entonces, Rodrigo partía su ración por la mitad y me daba a mí una mitad y la otra mitad a Luis, quedándose él sin nada. Nosotros, como éramos chiquillos, nos lo comíamos sin más, por el hambre que teníamos. Pero mamá, que lo vio una vez, le riñó, diciéndole: «No hagas eso más, te puedes morir». A la luz de Dios, a la luz de su adoración, fue ascendiendo como niño, como joven, hacia la perfección cristiana. Es verdad que, según lo describen sus hermanos, tenía un genio muy vivo. Vio en el mismo Cristo su modelo y se dejó forjar. Se apoyó en la gracia, con la mayor entereza. Por eso, su oración se convirtió como en una necesidad vital permanente desde muy pequeño. Así lo cuenta uno de sus hermanos. Rodrigo tenía un recogimiento especial cuando estaba en la iglesia. Mamá tenía que retirarlo diciendo: «Vámonos ya a casa». Se ponía de rodillas en la iglesia y no terminaba nunca. Según su historial académico, entre 1931 y 32, cursa el primer año de bachiller en la ciudad de Oviedo, en el norte de España, en Asturias, su región, con los jesuitas. Pero, por causa de la naciente persecución religiosa, que luego daría lugar a la guerra civil, ya en 1932 tendrá que volver a Pravia, a su pueblo. El curso de 1933-34 ya nos lo encontramos estudiando en un pueblo de Portugal, Curía, donde lo envió su padre a una residencia jesuítica estupenda. Y por fin, el curso siguiente, o los dos siguientes, del 34 al 36, Rodrigo estudiará junto con sus hermanos en Madrid, en el Instituto Cardenal Cisneros.
a cargo, una vez más, de los padres jesuitas. Siempre fue un alumno ejemplar. Lo definían como alumno de éxito, excelente. Llegó incluso a ser nombrado príncipe del colegio, era la distinción que se daba al mejor alumno. No participaba fácilmente en cualquier evento social, ni el éxito humano le interesaba. Tenía una madurez precoz, es decir, superior a su edad. Su hermano José dirá de él, por ejemplo, que la fuerza de voluntad de Rodrigo era infinita, terrible. Lo experimentaba como hermano porque Rodrigo le hacía estudiar, les hacía estudiar a todos sus hermanos. Centrémonos en un momento crucial de su vida. El llamamiento de Dios cuando Rodrigo tenía 14 años. En 1934 quería dar ya el paso decisivo de entregarse a Dios y se lo comunicó a sus padres. Pero aquí encontró el primer obstáculo que tuvo que afrontar. Su padre, de momento, no lo dejó. Consideraba que eran tiempos difíciles para tomar una decisión tan seria a tan corta edad. Es verdad que existía la costumbre de entrar en seminarios menores, y así lo hacían en las diversas órdenes religiosas. Hacia los 12 años, incluso antes, entrar a recibir su educación escolar junto con una comunidad religiosa a la que el niño estaba inclinado. Pero don Rodrigo, si bien lo autorizó a hacerse jesuita, fue con la condición de que antes cursara la carrera de Derecho.